parte de esto. Bueno, vamos primero que todo a partir a hacer un ejercicio de lo que hicimos la semana anterior. No sé si este lo tenemos hecho. La idea es calcular, súper simple, tanto los ingresos como los costos, la ganancia neta y el punto de equilibrio, y definir lo que habíamos hablado también. Plantear un objetivo a corto y otro a largo plazo. ¿Ya? ¿Estamos? Lo hacen en grupo si desean. Tenemos solamente 10 minutos para hacerlo, es decir, las 2 deberíamos corregir. ¿Ya? Lo hacen en su cuaderno. Es una pregunta tipo luego. ¿Ya? Muy simple.
Multiplicaste los kilos por total de hectáreas. ¿Cuánto te da? 322 ¿por qué? No, porque necesitáis saber los kilos por hectárea. 7.025, ¿cuánto te da? No, yo lo sé que primero el precio, que es en 1900 por los kilos. Entiendo. El precio total por hectárea. Y después se le total porque Bien, mira el número. Bien. Ya, Ya, Mauricio. y ahí me dio 2 millones. Pero, ¿cómo sacaste el precio por kilo? Sí, ahí dice el precio por kilo. ¿Y 1900. lo multiplicaste por hectárea? No, por los kilos, primero. 1900 por 7.000. Y ahí tiene el precio por hectárea. Ah, yo me salté ese paso.
13.300.000. Sí. Ya. Y ahora eso por 25. No, ya lo tengo. Por 25 tareas. Ah, ya te entendí. Te entendí. Bueno, a eso no tengo gasto, ¿cierto? Maquinaria, la maquinaria, ¿Quién me da la fórmula de punto de equilibrio? Costo fijo dividido precio de venta menos costo variable. ¿Solo precio de venta? Precio de venta. ¿Costo? Dividido por el factor de peso. Y ese costo administrativo no puede estar. O sea, sí, pues.
Chicos, ¿qué se entiende por ganancia neta? Los costos, o sea, los ingresos. Ingresos menos Los los costos. costos. Gracias. ¿Quién quiere ahora responder una vez ahora? ¿Matías? ¿Puedes responder? ¿Puedes responder? Bueno, haga la otra. ¿Quién quiere hacer la otra? ¿Quién quiere hacer primera? ¿Responder la primera pregunta? Número 3. Por aquí, ¿quién quiere responder al número 4? Ana, usted quiere responder al número 4. Tiene cara. Bueno. Ya tomar. Digo fácil. Por acá, ¿quién quiere responder al número 5? ¿Qué no la puedo hacer acá? Ya que voy a hacer así. Coloquen el signo, peso, kilos, para que quede clarísimo. ¿Y ahora qué estoy sacando? Yo estoy
Narciso cálculo del punto de equilibrio. No, hizo la de ahora. ¿Cómo se saca? Esa de ahora. Ganancia neta dividido en el costo. Vamos a hablar de la El precio por kilo. Que lo vendría siendo punto equilibrio, ganancia neta. Dividido por el precio de la Ganancia neta dividido por kilo. el precio final. Profe, pero en este caso, como se diría que están necesitando 4.000 kilos para cubrir los No sé. Les digo, vamos revisando, ¿revisamos? Primero es el precio estimado por kilo. Maquinaria, costo mano de obra, costo administrativo, costo logístico. Entonces, calculemos los ingresos totales. Eran los 7.000 por los 1.900 pesos. Nos da que el ingreso es 13.300.000 por cada hectárea, y lo multiplicamos por 25 hectáreas, nos da el total de la superficie. 333. Número 3 dice cálculo de los costos totales. De aquí yo les voy a indicar claramente en todo el ejercicio los costos administrativos solitos corresponden a los costos de aquel personal, son sueldos de aquel personal que no forma parte de los costos operacionales. La gente que está en la oficina, el administrador, el agrónomo, puede ser de planta, el encargado del campo, que son claro, son de planta, la secretaria, son costos administrativos. Y eso es independiente del número de hectáreas generalmente, a no ser que aumente el número de hectáreas, se le suma un personaje más, pero es el costo que no se incluye en el proceso de producción. Costos logísticos, dijimos aquí dice 800 por hectárea, es decir, si es por hectárea hay que multiplicarlo por el número de hectáreas. Total de costos o gastos son 142 millones de pesos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Son 142, 150. Sí. Aquí. ¿Y eso le faltó? Ah, sí, profe. Ahí. Vale, gracias. Después, el número 4 dice cuál es la ganancia neta. Es ganancia neta. Cuando es ganancia bruta, ¿qué serían? El total de todo eso. O sea, sin descontar los... Sin descontar Serían nada. los ingresos, El digamos. ingreso no se vendió. Ingreso, ganancia bruta, pero sin descontar. Ganancia neta son los ingresos que ustedes calcularon menos los costos. Y da una ganancia de 190 millones, si el negocio hasta el momento es rentable. Y en el último, ese cálculo, el punto equilibrio, decimos que son los kilos que tiene que producir para cubrir los costos o los gastos. ¿Ya? Y en este caso, el valor de los costos totales se divide con el precio de venta y nos dice que requiere producir 74.815 kilos para cubrir esos costos. Así se interpreta. ¿Estamos? El costo total se divide por el. Por el precio de venta. Eso vendría siendo los ingresos. Sí, pues esos son justamente son todos los costos asociados a la producción. ¿Estamos? Totales. ¿Estamos hasta aquí? Estamos perfectos. Muy bien. Ahora, definamos el objetivo a corto plazo según el encabezado, que también forma parte de lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué sería para ustedes un objetivo a corto plazo en el caso de esta empresa? buscar un nuevo mercado. Obtener la certificación de inocuidad. Ya. Porque quieren mejorar su función de calidad y inocuidad.
piensen que lo van a hacer en un año. Corto plazo estamos hablando de un año. Mediano plazo unos 5 años y sobre 5 años a largo plazo. Mejorar el rendimiento productivo del huerto. Sí. Yo puse Como para optimizar los mejorar el procesos. rendimiento. Sí, o sea, Recuerda que es un objetivo más que un deseo. Dice, cuando hablamos de optimizar los procesos, ¿qué me falta? A ver si hay claro, algo. yo le puse igual como algo concreto que podrían incorporar una máquina peladora de nueces a la línea de proceso para poder mejorar eso. ¿Y lo podrían llevar a cabo en un año? Sí, porque algo más concreto. Entonces sería, veamos la redacción. Como dignificar. Profe, yo puse optimizar los procesos de cosecha y post cosecha para asegurar que el rendimiento sea de 7.000 kilogramos por hectárea, que se mantenga y se logre la certificación de inocuidad necesaria para exportar. Pero ya tienen los 7.000 kilos. Si tú dices que quieres optimizar los procesos, eso implica que la producción debería ser mayor. No podrías, ¿para qué no voy a optimizar si tengo ya los 7.000 kilos? Raúl, ¿quiere decir algo? ¿Que cubre los costos totales de la operación? Pero ya lo cubriste, pues. Ya no lo tienes como objetivo porque lo lograste. Cubriste los costos totales. Hasta el momento lo estás cubriendo, además tu negocio es positivo. Pero eso yo lo sé después de hacer la gestión de operación de venta. Pero al principio, si mi objetivo de corto plazo, antes de obtener ese resultado, o el objetivo de corto plazo, ¿en qué momento se ejecuta? Los objetivos a corto plazo, ojalá los mantienes todos los años. Pero supongamos que tú ya tienes esto, esta es tu situación real ahora, actual. O sea, que ha pasado más de un año. Con esta situación es como definir cuál va a ser tu meta de producción el año siguiente. Tú ya tienes esta realidad, entonces ahora te dicen, bueno, plantees un nuevo objetivo a corto plazo. ¿Cuál sería como el más viable? Reducir los costos administrativos de logística. Por ejemplo, Eso no se baja. Bueno, no. Los costos administrativos tendrían que hacer un nuevo contrato. Un nuevo contrato al agrónomo, al administrador. O sea, hay algo objetivo que se puede hacer. O sea, no. Más que porque los costos administrativos se supone que es los sueldos que le estás pagando a tus trabajadores de planta. Si tengo menos gente, quizás trabajando por reducirlo. Despedimos a uno. Despedimos. Por ejemplo, Bajarle la hora el tema al del agrónomo, quizás el no tema hay. del costo logístico por hectárea son como las asesorías, se me imagina a mí, ¿no? No, los costos logísticos por hectárea, por ejemplo, el transporte, que tú puedas utilizar para llevar tu carga a cierto área de proceso, que está fuera de tu planta o de tu producto agrícola. O lo otro sería mejorar el rendimiento de la mano de obra, como la capacitación para requerir a menos personas, pero que. Ahí tendría que ser como lo dijo un poco la Carolina. Si tú quieres reducir tus costos de mano de obra que haces, Lo tecnifico. y ahí podría ser un objetivo a corto plazo. Que tú compres una maquinaria que reemplace la mano de obra. Y ahí, si esa máquina funciona, en un año podría perfectamente desarrollarlo. Entonces ahí sí que podría ser, está un poco asociado a la optimización que dice Carolina. Entonces adquirir una máquina de por ejemplo, que sacan los negocios, claro, de cosechera que reduzca la mano de obra en un 50%. Y los tiempos incremente eso, y que la cosecha se realice en el tiempo que tú ya te habías estimado. Sí, porque al tener cosechera igual el tiempo de cosecha se reduce. Pues. Eso podría ser. ¿Cuál podría ser otro objetivo? Y tú, ¿Podría ser certificar UNESCO? en un año te alcanzas a certificar, Creo que sí. Está buscando. Sí. porque tienes que implementarte y certificarte. Sí, pero. No, son 3 años. ¿Cuánto te demoras en implementar un huerto? Por eso uno Porque tiene, dice ahí que ya está todo, por decirlo así. dice que está
Que en realidad está buscando una gestión quiere de calidad fortalecer su integral. sistema de gestión de calidad, fortalecerlo. Y nos va para cumplir con los requisitos. Podría ser, si ya está, como tú dices, implementado, en un año de certificas. Podría ser certificación. ¿Cuál podría ser el otro objetivo? Bien, si ya está implementado. Esos 7.000 kilos que aparecen ahí es el promedio chileno, el promedio. Y siempre uno tendría que pensar, cuando está hablando de un huerto, sea cual sea su naturaleza, ojalá incrementar la producción. Entonces uno de los objetivos que debería sí o sí ir es tratar de aumentar el rendimiento por hectárea, como un proyecto a corto plazo, y es lo que te piden en tu meta de producción. Este año yo tengo que aumentar la producción en un 20%, con los calibres o con un porcentaje de merma de tanto, o con pérdidas de tanto, ¿ya? Entonces tenemos 3 objetivos que podríamos plantear. Lo que dijo Carolina con su compañero es tecnificar para reducir el costo mano de obra, súper corto plazo. Segundo, como dijo su compañero también, Lucas, es certificarse, porque ya está implementado el protocolo, certificarse para comenzar la exportación de al menos el 20% de la fruta, no sé. ¿Ya? Y la otra alternativa era aumentar la producción por hectárea. ¿Y cuál sería un objetivo a largo plazo? Que te lo dice un poco el texto, va para allá. Y le puse consolidar la presencia en el mercado de la Unión Europea. Ya, pero ahí habría que ampliarlo un poquito más. Consolidar la exportación, ¿cierto? Directa y Aumentando el margen de ganancia mediante la exportación directa. Claro, y ahí habría que lograr valores, Carolina. ¿A cuántos mercados tú quieres llegar? ¿Los 3 mercados? ¿Qué mercado europeo específicamente? Eso ahí siempre. Sí, hay que, porque está muy bueno el objetivo, pero hay que ser más específico. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces en la prueba sí, se sucede un caso como este, en que hay 3 opciones de objetivo, yo voy a dar, al menos coloquen 2. ¿Ya? ¿Sí? Y plantear el objetivo general como un objetivo SMART. ¿Ya? Como un objetivo SMART, y ustedes ahí vamos a ver si pueden trabajar con el celular para que ustedes lo planteen y queden muy buenos. ¿Estamos? Profe, a largo plazo quizás sería como cambiar la variedad más temprana para sacar timores y así. Lo que pasa es que hasta el momento sigue siendo Chandler, es Chandler la mejor variedad. Estaba buscando, hay otra que es una variedad clásica de cosecha temprana, que como en Chile dice el hacer. No, SER tiene un problema muy grave, y lo mismo en frutales, que es el aborto de flores pistiladas. Entonces, en vez de plantar más, se está arrancando. Porque está la cantidad de aborto de flores por exceso de polen, que genera hilero, que la flor cae. Que referíamos al rendimiento de eso. Claro, y aplicamos retain y todo, pero nunca es suficiente porque aumentaste los costos con la aplicación de retain. Ah, claro. Entonces no es rentable. Y las Chandlers sigue siendo la variedad. Lucas, Y a largo plazo podría ser como crear una variedad. ¿Cómo se llama? ¿crear una variedad? Sí. Pero tú eres productor, no eres generalista. Entonces no es válido. A no ser que tú dices comprar una nueva variedad, pero no hay nada en el mercado todavía mejor que Chandler. Entonces ahí se nos transforma en un deseo más que un objetivo. ¿Ya? ¿Estamos con esto? Sí. Bueno, hay un tema que hay que tratar, que es sobre infraestructura predial, y creo que ustedes ya trabajaron Sí. con la frase, ¿sí o no? Bueno, y quiero mostrarles esto, las cosas que yo puedo hacer con Google. Así que lo vamos a pasar como nada. Quiero solamente mostrarles este huerto, un huerto que está en Longovino, se llama Agroreserva. Y era un buen ejemplo de buscarlo y ubicarlo, porque es el único productor en Chile con la mayor superficie plantada de olivo para aceite de oliva
que está concentrado su superficie en un solo lugar. Esto es Longovilo y tiene 3.000 hectáreas y todas juntas. Cosa que no es muy común verlo aquí en nuestro país. ¿Ya? Esta es una empresa que no es chilena, sino que es una empresa americana y ellos se basan, su sistema de negocio es para producción de aceite para exportación. ¿Por qué es interesante? Porque están muy bien definidos los cuarteles, ¿se vieron, no? Están bien definidos los cuarteles, aquí hay un cerro, tiene tranques, tiene la almazara por acá, y toda la planta, no sé si era aquí, la almazara y toda la planta de proceso. Entonces tienen una huella de carbono mucho más baja que el resto de los productores, porque ahí generan, ellos producen el aceite, ¿ya? Todo cosechan, tiene la parte primaria y producción de aceite de oliva. Entonces, dentro de la clase de hoy día, era que ustedes trabajaran como mujer, y así que lo trabajan, así que para qué vamos a perder tiempo en eso, ¿sí? Vamos a identificar y comprender los principales componentes de un estado de resultados y vamos a comprender cómo llevar el registro de un estado de resultados en una planilla Excel. Eso vamos a hacer hoy. Eso lo pasamos. Aquí, por ejemplo, la actividad era esa. Ustedes buscar una mujer, algo reserva, la herramienta polígono, marcar los sectores, pero eso ya lo saben. ¿No? No pasa el curso. ¿No? Es muy simple de hacer. Sí. Bueno, esto vamos a ver hoy día. El estado de resultado de la empresa. Miren ustedes la estructura. Esta estructura o este orden es lógico. Ventas totales, devolución, esto es el caso que una empresa tenga devolución del producto porque está en mal estado. ¿Ya? Tenemos ventas netas, utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad antes de impuestos y utilidad neta final. ¿Ya? Esto vamos a ver. Entonces, Clase de utilidades. ¿cuál? 2 millones de pesos. Profe, PTU, ¿qué significa? ¿Cómo? PTU, ¿qué significa? Todas las veces. PTU. Unidades, eso cuando trabajamos ya PTU son las unidades tributarias que ustedes tienen que pagar por el tema del impuesto a la renta. Bien, entonces, un estado de resultado, ¿cuánto una empresa tiene que realizar? Periodicidad, ¿se acuerdan? ¿Cada cuánto tiempo una empresa hace un estado de resultado? Valentina. No, ¿Ah? Por temporada. ¿Qué es una temporada? Un año. ¿Por cada cuánto es? Semestralmente. Cada 3 meses. ¿Ya? Esto hay que hacerlo cada 3 meses en empresas agrícolas, empresas naturales. Este es uno de los, como dice ahí, uno de los 3 informes que se tienen que lo realiza el contador, ¿ya? Dentro, lo importante, o va incluido con el balance general o estado de situación financiera. ¿Cuándo se hace un balance general en una empresa? Lo están viendo seguramente con Rodrigo. ¿Cuándo se hace un balance? No me llegó eso. ¿Raúl? Yo lo hago manual. Al final de la gestión del año. Todas las empresas de Estados Unidos anualmente, al final se hace un balance general. ¿Y cuándo se presenta ese balance general? Porque me permite qué hacer. Saber cuánto de impuestos voy a tener que pagar, ¿cierto? Voy a pagar. ¿Y cuándo pago los impuestos? Ahora el impuesto a la renta, ahora en el mes de abril, ¿cierto? Y también esto va unido o asociado con el estado de flujo efectivo. También se le conoce, en vez del estado de resultados, como estado de ganancias y pérdidas. Nos permite saber si una empresa está ganando dinero o simplemente va a pérdida o valores negativos. Bien, se puede determinar la rentabilidad del negocio. Entonces, el objetivo de un estado de resultados es saber cuáles son los ingresos y saber los costos, lo que estábamos calculando, ¿ya? Cuánto ingresa a la empresa y cuáles son sus costos de producción. Y hablamos de gastos y hablamos finalmente de utilidad.
Estas son las estructuras de un estado de cuenta. Tenemos las ventas, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos administrativos, así uno va separando, la utilidad operacional, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, los impuestos, y tenemos al final la utilidad del ejercicio, que se le llama utilidad bruta o neta, utilidad neta o ganancia neta. Al final eso es lo que se calcula. Entonces se basa en el principio del devengado. ¿Qué significa devengar? Significa que los ingresos y los gastos se reconocen, como dice ahí, al momento en que se producen. ¿Ya? Eso se llama devengar. Lo usan mucho los contadores. Valores devengados. Si se produce en abril, ahí voy a colocar cuál fue los ingresos y cuál fue el gasto que tuvimos en el mes, cuando se produce la gestión. Entonces, este es el orden, lógico, ¿ya? Así lo vamos a calcular. Todo esto es como una cadena de eventos, ¿sí? Entonces, tenemos ingresos operacionales. Si a los ingresos operacionales le restamos los costos operacionales, vamos a tener la utilidad bruta. ¿Cuál es un costo operacional? Un ejemplo. Maquinaria. La maquinaria. Mano de obra del trabajador. ¿Ya? La mano de obra del administrador es un costo operacional. ¿Del administrador? ¿Del administrador es un costo operacional? No. No, bien. ¿Dentro del administrativo? Tuve que pagarle a la Asociación de Exportadores. Porque cuando en Chile cambió el nombre, uno le paga a la Asociación de Exportadores un valor por cada caja que uno exporta. Y ese la SOEX. Y ese monto es para gestión, para publicidad, etc. Lo que yo le pagué a la SOEX, ¿es un costo operacional? ¿O no operacional? Es un costo, pero no es operación, porque no está asociado a la producción del cultivo. ¿Se entiende cuando es un costo operacional? Está directamente asociado a la producción. ¿Sí? Tengo que arreglar una bodega, pero la bodega es para poder guardar algunos insumos o la maquinaria. ¿Es un costo operacional? No. Sí. ¿No está relacionado con la maquinaria? No utilizándolo. No utilizándolo, la guardé nomás. Guardé materiales ahí. ¿Es un costo operacional? No. Las aplicaciones, el frotar el suelo, todo eso, la boda, todo eso Son costos operacionales. Muy bien. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo el margen o utilidad bruta, que fueron los ingresos menos los costos operacionales, tengo la utilidad bruta. Si a la utilidad bruta le resto los gastos de administración y ventas, por ejemplo, la publicidad, ¿es un costo operacional? No. Entonces, si a la utilidad bruta le saco los gastos de administración, obtengo el margen neto o resultado operacional. Si a ese valor le resto los intereses o gastos financieros, por ejemplo, la empresa pidió un préstamo al banco, ¿ya? O la exportadora le pasó plata y tiene que pagar una comisión o un monto adicional, esos intereses y la depreciación, se lo resto, voy a tener la ganancia o pérdida, o el resultado, después aquí vamos a tener utilidades de qué tipo. ¿Qué tenemos acá? Porque miren, aquí tengo resultados no operacionales o utilidad no operacional, les resto los intereses, la depreciación, después a ese valor le sumo los ingresos no operacionales. ¿Cuáles son los ingresos no operacionales? El marketing, por ejemplo. Es un ingreso. Pongo el caso. Un ingreso. Productor Agrónomos tiene
transporte, tiene minas de cobre y tiene producción de palta. ¿Cuál podría ser un ingreso no operacional para la agrícola? La minera. La minera, ¿cierto? El tío cobre puede ser un ingreso para la empresa. Cualquier plata extra que salga en este caso de esta operación. Son En este Son caso son ingresos. frutales. Ingresos. Ingresos, perdón. los activos de la El transporte, el servicio de transporte, son las- también puede ser un ingreso a la empresa. Si le resto los gastos no operacionales, voy a tener el resultado no operacional. Y luego, si a esa utilidad no operacional le saco los impuestos, tengo la utilidad neta. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Ahora. Entonces, vamos con los conceptos. Ingresos operacionales o ventas reflejan los ingresos por concepto de venta. ¿Ya? Produzco tomate, vendo el tomate, Gano tanto. ingresos operacionales. ¿Estamos claros? Costos operacionales son los costos asociados a la venta, pero del producto, de la producción, ¿cierto? Directos, dice costos directos o indirectos. Reflejan los recursos que se usaron en el proceso productivo necesario para generar las ventas. ¿Ya? Denme un costo directo. Trabajar el suelo. ¿Ah? Trabajar el suelo. Maquinaria para reparación del suelo. Costo de la maquinaria. la cosecha, Mano de obra e insumos de cosecha. Costo La fertilización. operacional. Fertilizantes. Plaguicidas, costo operacional. el manejo integral del agua también sería. Manejo integrado costo operacional. El riego, ¿tenemos costo operacional? Sí. Costo operacional. Margen bruto, utilidad bruta. Diferencia entre los ingresos operacionales menos los costos operacionales. ¿Estamos lógicos? El uno menos el otro. Gastos de administración y ventas. Son gastos que no forman parte de la producción directa. Ejemplo, gastos generales. Tengo que sacar, quiero comprar insumos. Para el confort. Insumos para confort, Jabón para el baño. claro, papel para fotocopia. Quiero comprar toner para las impresoras. Son de administración y ventas. Teléfono, También. Administración. administración. El vehículo que le pasa a los trabajadores también. El vehículo que pasa al agrónomo. Sí. Eso es un gasto de administración. Administración. Ahí está el sueldo de los administradores del predio. Después tenemos el EBITDA, es margen neto o resultado de operación. El resultado de descontar el margen bruto, los gastos de administración y ventas. ¿Qué es el concepto que está más? El margen bruto. Margen bruto lo vimos anterior. Se resta con el gasto de Se le administración y te da el margen neto. Y los intereses se refiere a cuando la empresa ha adquirido algún crédito, un crédito, ¿cierto? Eso se llama, y tiene que pagar, no puede pagar solamente para devolver lo que pidió 5 millones, no devuelve los 5 millones, porque hay un riesgo, paga 5 más los intereses. ¿Ya? Pero eso se. ¿Cómo se le llamaría entonces al concepto de cuando, por ejemplo, me dan un beneficio por algún proyecto que controló Sería un ingreso. Ese es un ingreso. ¿Un ingreso? Un ingreso no operacional. No operacional. Ya. Cuando tú te ganaste un premio, no sé, o, El corto. claro, es un ingreso por concepto de excedente, por ejemplo, recibido. Que este cabrón empresa que tiene cobre, por su excedente lo puede incorporar, entonces se llama ingreso. ¿Ya? La depreciación es la disminución del valor de un activo. Ejemplo, ¿qué se deprecia? ¿Qué depreciamos, Diego? Los vehículos. Los vehículos. La maquinaria. ¿Los tractores se deprecian? Sí. ¿Las infraestructuras de las bodegas se deprecian? Sí.
Ya. ¿A cuánto se deprecian? A largo plazo. Según algo sobre ¿Cuántos años yo hago si hago un proyecto acá? ¿A cuántos años deprecio una maquinaria? 20 años. Vamos a hacer. ¿O porque lo Y traje? tenemos los gastos no operacionales, son todos aquellos costos incurridos que no corresponden a la operación de la empresa, gastos que pueden asumirse como retiro personal. Profe, tengo una pregunta. Vamos. Cuando usted habló del anterior, cuando usted habló del porcentaje, ¿dónde está? No, cuando usted le restaba los intereses, pero ese interés al préstamo, o sea, tengo que ponerle yo ahí el porcentaje al préstamo que yo pedí. Por supuesto. ¿Cuántas utilidades aparecen en este resultado? Es 4. Utilidad bruta, utilidad operativa, antes de impuestos y utilidad neta. Eso se lo tiene que aprender. 4 tipos de utilidades. Y en ese orden: bruta, operativa, antes de impuestos y utilidad neta. ¿Ya? ¿Vamos? Esto es lo punto importante. Entonces, utilidad bruta se entiende como la ganancia que obtiene una empresa tras deducir los costos. ¿Estamos claros, cierto? ¿Qué tipo de costos? Los costos directos. ¿Ya? Entonces tenemos las ventas menos los costos de venta, utilidad bruta. Si lo vemos acá, tenemos las ventas totales, estas son devoluciones mermas, se las tengo que restar a las ventas totales, ¿cierto? Ejemplo en el campo, ustedes cosechan 50 toneladas por hectárea, pero tienen un producto que es merma de 50 kilos o tantos bins. Se lo tengo que restar al valor de las utilidades, obviamente valorado. Y aquí tenemos los costos de venta, entonces la utilidad bruta va a ser la resta, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí estamos, vendí 2.000, tengo mi costo de venta de 1.000, entonces mi utilidad bruta va a ser 1.000. Utilidad operativa es la utilidad bruta menos los gastos de operación o operativos. Y ahí me da la utilidad operativa. ¿Cómo lo vemos acá? Ya tenemos las ventas netas, tenemos los costos de venta, tenemos la utilidad bruta. ¿Cuáles son los gastos operativos? Salario, publicidad, electricidad, agua, alquiler. Y ahí tenemos los gastos de la utilidad de operación. ¿Ya? Antes del impuesto tenemos a la utilidad operativa, le restamos los gastos financieros si es que tenemos un préstamo del banco. Y ahí tenemos la utilidad antes de impuestos. Podría ser que la utilidad operativa sea la misma que antes de impuestos si no le pedimos plata a nadie. Lo extraordinario vienen siendo los gastos eventuales que pueden surgir. Por ejemplo, que tú en el banco, aparte de tener un gasto financiero, tienes gastos o tienes otros cobros por documentos. ¿Ya? Eso se considera también extraordinario. O gastos asociados, tuviste que sacar un documento y llevarlo a Si me choqué el vehículo, necesito una nueva, a un notario. Claro, es uno de esos gastos extraordinarios. Ahora, ¿cuáles son gastos financieros extraordinarios? Por ejemplo, intereses, comisiones, los tipos de cambio también o descuento tocado, aquí en general. Pero son intereses, comisiones, etc. ¿Ya? Y ahí lo tenemos, utilidad de la operación, le restamos los gastos financieros y tenemos utilidad antes de impuestos. Y luego, y aquí lo tenemos como ordenadito, ¿se fijan? Los ingresos operacionales, esto es un flujo de caja, que es lo que tienen que hacer. Tenemos los costos operacionales, hay un error, margen bruto, tenemos los gastos de administración, se los restamos, tenemos resultado o la utilidad operacional, aquí tenemos también intereses, ingresos no operacionales, y tenemos aquí entonces la utilidad antes del impuesto, el resultado no operacional, y luego tenemos el resultado o ganancia neta, que es el resultado final de la actividad. ¿Ya? Profe, ¿qué era el La- El margen,
resultados operacionales. Que lo vimos anteriormente. Ahí está. Margen neto y resultados operacionales. Se acabó. Sí, que ahí falta una letra. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos la agrícola de la marmota que produce cerezas el periodo de enero a abril solamente trimestral, ¿cierto? El resultado trimestral. Y tiene 20 hectáreas. Entonces, aquí están sus análisis de ingresos, gastos y costos. ¿Ya? Esos son los ítems que tienen. 3, 6, 9, 11 ítems. Entonces, aquí hay una planilla en la semana 4 que nos vamos a utilizar para completar. ¿Ya? Esta planilla está. ¿Pueden revisar su semana 4? Se la muestro. Blackboard. Acá está en clase 7.8 está el resultado de flujo de caja, está la clase y aquí dice planilla de estado de resultados. Es una planilla que está en Excel. Ahí está. Ustedes la pueden modificar. ¿Qué es lo interesante de esta planilla? Que aparecen aquí los ingresos, con las ventas, devoluciones que hay, los costos de venta, por ejemplo, compras, costos de flete, mano de obra directa, gastos indirectos, inventario, costos de inventario final, si es que hay un remanente. Tenemos los gastos y otros ingresos y la ganancia o pérdida. Aquí están ingresos, costos de venta, gastos que van a hacer ustedes en el año. Entonces, todos estos valores que están acá, la idea es que ustedes lo ordenen. ¿Qué es un gasto operacional? ¿Qué es un gasto no operacional? Que los ubiquen en ese índice. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿lo hacemos también ahora? Tienen más o menos 10 minutitos y con esto la clase termina a las 3 días, ¿cierto? Quiero que esto al menos quede ordenadito. Los gastos de acuerdo a ese ex. Y a la materia que estamos viendo ahora. Ingresos operacionales, ¿estamos quedando bien? ¿Sí? ¿O no? No ordeno. Lo dejo acá. A las 3 terminamos con esta parte. ¿Queda claro lo que estamos haciendo, no? ¿Me complejo?
¿Se entiende lo que hay que hacer, cierto? Esos datos traspasan a la partida. Y llegar a obtener utilidad neta. Con esto obtengan utilidad neta. Ingresos. ¿Dónde lo ponéis? Ingresos operacionales. Bueno, ¿qué es su gasto operacional? El transporte lo coloco ¿dónde? Devoluciones y revisiones. Las devoluciones no están ¿cómo son? ¿Operacional o no operacional? Operacional, bien. La mano de obra en terreno. Compra de insumos. Insumos, fertilizantes, plaguicidas. ¿Ah? Operacional. Entonces los tres primeros son operacionales. Pago a su ex. ¿Operacional o no operacional? La depreciación. ¿Sale aquí la depreciación? Sí, aparece en la depreciación. Honorarios profesionales, el agrónomo que le pagan a ustedes. El teléfono. Beneficio por venta, ¿qué es? Beneficio por venta de terreno. Vendió terreno. Un aporte al. Un ingreso, operacional o no operacional. No, pero Eso quiero que me digan. ¿Qué es cada uno de estos ítems? Arriendo de bodega, el hombre arrendó la bodega. Aquí, ojo, no está claro si el arriendo es para maquinaria o el arriendo es porque tiene que guardar el producto que almacenó por su cosecha. Ahí sería el segundo, si es por arriendo porque tiene que guardar, sería operacional. Pero si es por arriendo maquinaria, para guardar maquinaria, ahí no operacional. Sí, solamente me digan si el gasto es operacional o no operacional. ¿Es un ingreso o es un ingreso operacional o no operacional? Pero aquí sale Ya, vamos de nuevo. ¿Hacemos entre todos? Ya. Ingresos operacionales, ¿a qué se refiere? El 1. todo lo que sea venta de la producción. ¿Y qué vendió la marmota? Sí. Cerezas. Entonces, ingresos operacionales por la venta de las cerezas. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Pero eso sería como el total. Claro, de lo que vendió. Si lo vendió a 1.600 pesos y tantas hectáreas tenía y tantos kilos por hectárea, eso sería su ingreso total. Compras de insumos. ¿Es un gasto operacional o no operacional? Estamos listos. Insumos, gasto operacional. Costo de transporte. Tuviste que llevar el producto hacia la exportadora. ¿Ya? Y porque tuviste que mandar tu producto hasta la exportadora. ¿Qué es el transporte? No operacional. No operacional. ¿Qué es transporte? Hoy. ¿Qué es transporte? Llevar la producción del lugar. Pero si no se vende, no cuenta. Se puede operacional. Si no está eso, no lo puedes vender. Gasto operacional. Refleja los ingresos por concepto de venta de la operación. Tuve que mandarlo, tuve que ir a dejar el producto hacia la planta del proceso. ¿Operacional o no operacional? Operacional. ¿Por qué es necesario? No, Porque es necesario. Pero no una venta. A no ser, ¿cómo? Pero no es una venta. Pero
pero no es por asociado a la venta del producto, pero forma parte de la operación, de la cadena. los gastos operativos. Acá, en este material que ustedes tienen en el Excel, voy a colocar acá, este no es el correcto, pero por ejemplo, costos de flete son costos de venta, así que son operacionales. Porque sin eso no podríamos tomar el producto. Entonces, costo de transporte lo dejamos como operacional. Mano de obra en terreno. Pago a SOEX, no operacional, porque no forma parte del trabajo de campo de trabajo. Es la asociación de exportadores. Cuando uno es exportador, antes era obligatorio, antes de exportar uno tenía que pagar, son centavos por cada caja que tú exportas. Y ese dinero se utiliza para la gestión y para publicidad de los exportadores de Chile. La depreciación. No, pero sí le sirve para determinar la utilidad, ¿cierto? La utilidad. Gastos administrativos. No operacional, bien. Honorarios profesionales y agrónomos. No operacional, excelente. Teléfono. Es un gasto que podríamos colocarlo, que no forma parte de la operación directa. Pero sí es un gasto no operacional. No es que eso no operacional, que lo vamos a cuantificar, pero no directamente en la producción del bien. ¿Beneficios por venta de terreno? No. ¿Qué es? Dijimos. Es un ingreso, no operacional, no es un ingreso por la producción. Y el arriendo de bodega, en este caso vamos a colocar el arriendo para maquinaria. Sí, para maquinaria, porque el tipo le faltó espacio. No operacional. Ahí sería la operación. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Bueno, sí. Dígame si cuestionan algo, porque miren acá. Pero aquí no sale así. Hay que ver dónde vamos. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Por ejemplo, acá, ¿cuánto decía el ejercicio? ¿50 millones? Sí. Ya, eso serían ventas brutas, 50 millones. Y ventas netas lo mismo. ¿Cuándo habría sido diferente ventas brutas con ventas netas? Ejemplo, me devolvieron una partida. De los 50 millones que yo vendí, a mi cliente me devolvió 10 millones, no le gustaron tantos kilos que vendí. Ahí se generó una diferencia. De las ventas brutas, le restamos lo que me devolvieron esa merma y la venta neta va a ser, por ejemplo, me devolvieron 10 millones de producto que no les gustó. Entonces mi venta neta ahí va a ser 40 millones. ¿Ya? Después, costos de venta. Compras, los insumos, el flete, la mano de obra, lo que ustedes colocaron al otro lado. Ahí tenemos las ganancias, costos de venta, 18 millones. ¿Cuál sería mi ganancia bruta? La diferencia entre los 50 millones y los 18, ¿cierto? Después seguimos con la utilidad bruta. Todos los gastos, arriendo bodega, la depreciación, si considera un gasto, gastos administrativos, honorarios, teléfono, gastos no operacionales, me da 24 millones. ¿Cuál sería el ingreso? Antes de impuestos, la diferencia. Esos 18 millones, ¿no es cierto? Se lo prestó a la bruta y le dio después la ganancia de pérdida. Aquí, por ejemplo, tenemos las ventas, 50 millones. Sí. Tenemos mis costos de operación, 18 millones. La ganancia bruta va a ser la diferencia, ¿cierto? Después tenemos los gastos, ASOEX, arriendo, omega, depreciación, administrativo, me da 24 millones de gastos no operacionales. Para sacar entonces la utilidad operacional, le resto la ganancia, le resto los gastos y me da los ingresos operativos o utilidad operacional.
¿Por qué se hace esa diferencia entre costos de venta y gastos y no meter todo en costos solamente? ¿Hay una diferencia entre costos de venta y gastos? No, no, gastos de venta. Ah, ok. ¿Pueden entrar todos en el mismo...? Gastos operacionales, gastos no operacionales. Ya. Todos los gastos pueden entrar en una pura... Pero siempre hay que separar operacionales de no operacionales. ¿Ya? Otro ingreso. Aquí tiene un beneficio, un ingreso no operacional, porque él vendió su terrenito. ¿Ya? Entonces, tienes un ingreso de 160 millones. ¿Cuál va a ser tu ganancia? Aquí, por ejemplo, ¿qué no está incluido? Ahí están los intereses, no hay intereses. Entonces la ganancia va a ser los 160 por la venta del terreno más los ingresos operacionales de 7.700.000. ¿Qué me faltó aquí quizás agregar? Los impuestos. Bien, los impuestos. Porque esta es la ganancia entre impuestos, después vas a tener la neta cuando puedes considerar los impuestos. En este caso no lo incluimos en el ejercicio. Profe, ¿por qué yo tengo que incluir un terreno que no tiene nada que ver con la producción? Porque tú podrías... buena pregunta. Siempre es obligatorio incorporar al negocio una venta o un ingreso, no necesariamente. Depende. Tú podrías dejarlo aparte. Si lo quieres incorporar a tu negocio para inversión, ideal. Pero no es obligatorio. ¿Eso sería como el flujo caja? ¿Como tenerlo, Claro. como mostrarlo como flujo caja? Podría ser, claro. Después se más interesante, por ejemplo, si uno quiere presentar al banco, pero no necesariamente Como la otros liquidez. ingresos los vas a incorporar. En este caso, ¿eso me conviene ver la liquidez de una empresa o no? Ponerlo ahí. Claro, es que ahí estás eligiendo entre voy a invertir, por ejemplo, si yo quiero aumentar mi unidad productiva, hay dos opciones. Que tú vendas otro bien, por ejemplo en este caso, o le pidas préstamo al banco. ¿Cierto? En este caso, si le pides préstamo al banco, tienes que pagar intereses por ese dinero. Pero si es un ingreso por una venta, pues igual incluso hay impuesto final, pero es por una venta más razonable la cosa. No hay que pagar. ¿Vamos? Entonces, el día jueves vamos a hacer un ejercicio de esto, un poco más complejo. Yo le voy a dar, vamos a pedir una sala de computación, ustedes van a trabajar con su Excel y vamos ingresando cada dato y ver a cuánto llegamos en el caso de un estado de resultados. Y vamos a partir con un flujo de caja. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo esta cosa, ¿qué vimos? Costos operacionales y no operacionales. Ingresos operacionales y no operacionales. Ingresos operacionales asociados a qué? A la producción en sí. Ingresos operacionales asociados a la producción como los compañeros. ¿Y un ingreso no operacional? Me gané el kilo. Activos externos a la empresa. Me gané un premio y lo incorporo a mi empresa. Pero ese Pero no forma parte de la operación. Eso fue que me pasa con la también. Te desconté el impuesto. Porque me dio. Me regalaron, tuve una herencia y lo incorporé también en esas son las operaciones. O tengo acciones, saqué vendí las acciones y las quiero incorporar a mi negocio. Pero eso, se hace después de porque es como si por ejemplo como la ingreso de la ya pagué yo no puedo Claro, lo después. Colocas el valor neto. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Entonces esperamos una sala y seguimos con... ¿Vamos a la lista?